El 12 de agosto de 2004, después de 84 días en una celda de aislamiento completamente oscura en la prisión de Pinar del Río, kilo 5,5, donde pasé 1 año y 3 meses, me trasladaron a la prisión kilo 8 en Camagüey, también conocida como la 26, o se me perdió la llave. Me ubicaron en una celda del régimen de máxima severidad, primera fase, la fase más rígida, más rigurosa, más terrible del sistema penitenciario cubano. Me aplicaron ese régimen de máxima severidad porque según los carceleros, según la policía política, yo era muy indisciplinado, siempre estaba protestando en la prisión de Pinar del Río contra todo tipo de abuso, protagonicé huelgas de hambre, protestando contra las arbitrariedades, el hambre, la falta de atención médica en dicha prisión. Y había protagonizado una fuerte protesta en noviembre de 2003. Se me sumaron muchísimos presos comunes y varios presos políticos también del grupo de los 75. La protesta la inicié porque querían obligarnos, o querían solo permitirnos, obligarnos a que aceptásemos 45 libras de alimento para 4 meses. 45 libras de alimento para 4 meses en una prisión donde lo que te daban apenas se podía comer, de la pésima calidad que tenía, muchas veces en estado de descomposición, y la reducida ración, no tan reducida como las de ahora, aquellas raciones que eran insuficientes para las necesidades en cuanto a alimentación de un preso, de un ser humano, era casi el doble de las raciones que dan ahora. Ahora las raciones que están recibiendo los presos en las cárceles cubanas son raciones de campos de concentración nazi. Por aquella protesta, repito, a que se me sumaron muchos presos comunes y varios políticos, me consideraban como candidato a que me aplicasen el régimen de máxima severidad en la prisión de Camagüey, porque en Pinar del Río estábamos también bajo un régimen de máxima severidad. Luego varias protestas más y por último una huelga de hambre que convoqué y en la que participaron otros prisioneros del grupo de los 75, como es el caso de mi hermano Leonel Grave de Peralta y también Diosdado González Marrero. También participaron de esa huelga, apoyando a Normando Hernández. Normando Hernández lo habían llevado para el área 2 de la prisión kilo 5,5 y él había comenzado una protesta porque no quería estar donde le habían metido con peligrosos delincuentes comunes. Nos llegó la noticia y decidimos protestar e iniciar una huelga de hambre en apoyo a Normando Hernández. La policía política y el segundo jefe de la prisión me ofrecieron todas las comodidades sabidas y por haber para que suspendiese la huelga y por supuesto no suspendimos la huelga. No suspendimos la huelga hasta que supimos que Normando había suspendido la huelga. Y después de 84 días en aquella oscura celda donde la respirar era bastante difícil porque entraba muchísimo humo que venía de la cocina de leña. El aire lo llevaba precisamente para dentro de aquella celda y se hacía hasta difícil respirar con unas raciones mínimas. 84 días en una celda oscura, solo en short, camiseta y chancleta. Y a los 84 días me sacaron de allí y me llevaron para el régimen de máxima severidad de Camagüey, donde te recibían de la siguiente manera. A mí, por supuesto, no me recibieron de esa manera, pero me trataron de intimidar y le dejé claro al carcelero
le decían Chungo, ahora no recuerdo el nombre, al carcelero que me recibió al llegar, que esas amenazas se las ahorrase conmigo, que a mí se me respetaba o había que matarme, que si ellos estaban dispuestos a matarme, yo estaba dispuesto a morir con coraje, con valor, con dignidad. Así que matara o respetase, porque eso de amenaza conmigo no iba, porque los gritos allí de abajo Fidel y de abajo Raúl, cuando eso Canel no aparecía en la película por ningún lado. No era para nada protagonista de la película macabra que ha vivido nuestra nación en los últimos 66 años. Después supe que el recibimiento que le hacían a los presos allí era, por ejemplo, el jefe de la prisión empezaba a buscarle en la cabeza y si no te veía 3 o 4 partiduras de cabeza, le decía al resto de los guardias, pero miren esto, chicos. Este era el teniente coronel Olmedi Roca Morales, un verdugo, un esbirro, un criminal. Pero miren esto, chicos, si no le han partido la cabeza, jefe del interior, mira a este hombre, no le han partido la cabeza. Y le decía al preso que acababa de llegar, aquí, mi jefe de orden interior y su muchacho tienen la mano caliente. Aquí si te parten la cabeza, la primera que me haga. Enséñame los dientes, le decía a los presos, enséñame los dientes. Y cuando los presos enseñaban los dientes, le decía, pero si tiene casi toda la dentadura, o si tenía toda la dentadura, porque era un joven como el difunto Amaury Medina Puy, que lo mataron a palos, con golpes de barra metálica, con bate, con palo de Maragüey, le abrieron la cabeza y los sesos, la masa encefálica rodaba por todo el pasillo y los guardias pisoteaban sobre ella. 29 de julio de 2007. 29 de julio de 2007, día de mi cumpleaños, por cierto, mataron a Amaury Medina Puy. Pero si tiene toda la dentadura, chico, oye, jefe de interior, mira, tiene toda la dentadura, no le han tumbado los dientes. Y le decía, preso, aquí te lo tumbamos de inmediato. Bueno, a varios presos que así recibieron, inmediatamente, varios de ellos intentaron el suicidio. En el caso de José Hernández de Cienfuegos, se ahorcó al día siguiente, porque no aguantó el terrorismo. Se orinó en la ropa cuando le recibieron con ese tratamiento terrorista. Y el día siguiente, 5 de marzo de 2005, se ahorcó José Hernández. Joséito le decían, de Cienfuegos, un joven de Cienfuegos. Bueno, vamos al 12 de agosto de 2004. Llego a esa celda del régimen de máxima severidad en Camagüey, donde estaban los presos comunes que el régimen consideraba los más peligrosos de toda Cuba. Por eso le aprobaban el régimen de máxima severidad para la tenebrosa prisión Kilo 8 de Camagüey. Ahí partían cabezas, costillas, piernas, brazos, todos los días. Eso era todos los días. Allí cuando los presos empezaban a abrirse las venas, el olor a sangre se sentía por toda aquella área. Y sacabas un espejito que tenía que empatarle varios lápices con cinta adhesiva, hacías algo largo con lápices o bolígrafos, sacaba un pedacito de espejo porque no cabía ni la mano entera por la reja de aquella puerta, y sacaba y mirabas allá, buscaba mirar allá con tu espejito y veía los charcos de sangre, los pozos de sangre, 4, 5, 6 de la cantidad de presos que se habían abierto las venas al unísono en el mismo momento. Así de terrorífico aquello. Se arrancaban dedos, lo envolvían y te lo mandaban. Una vez le enviaron a Fabio Prieto Llorente, uno de los 75, un gran hombre de Isla de Pino. El régimen la bautizó Isla de la Juventud, Isla de Pino. A Fabio Prieto Llorente, un preso común con serios trastornos mentales, Abelardo González Samper, alias Lourdes, se arrancó un dedo, lo envolvió en un pedazo de camisa de preso y se lo mandó a Fabio. Imagínense ustedes cuando Fabio abrió aquello y vio aquel dedo ensangrentado, envuelto en un pedazo de trapo de camisa de preso. Partían hueso diariamente, aquello era terrible. Y Juan Carlos estaba allí, ya llevaba 3 días, desde el día 9 lo habían llevado por allí porque estaba en Kilo 7, la prisión que está al lado, pero ya le había pasado por allí por Kilo 8, ya le había pasado por allí. Incluso pasó muy malos momentos porque estaba con otros hermanos del grupo de los 75 y como Juan Carlos siempre fue muy rebelde, muy dado a protestar, a no permitir que lo humillasen, que lo pisoteasen, a reclamar su derecho a hablar por teléfono, a su derecho a la correspondencia, y si no se lo garantizaban, pues se cortaba las venas, y aquí me desangro, se cortaba principalmente en las piernas,
aquí me voy a desangrar, pero hay que darme mi teléfono y hay que darme mis mínimos derechos que como preso, como hombre injustamente encarcelado, me merezco. Y había que dárselo. O se iba a morir. Se iba a morir. No es que no quisiesen dejarlo morir. Es que la tiranía, que ha matado a muchos y ha dejado morir a muchos también, a veces calcula. Los esbirros a veces calculan y dicen, si dejamos que se muera Juan Carlos Herrera Costa aquí, esto va a ser bastante fuerte para la comunidad mundial, para la opinión pública internacional, y las condenas van a ser bien fuertes. Por lo tanto, Juan Carlos siempre los obligaba a que le respetasen sus mínimos derechos como preso, arriesgando su vida, llegando al punto de la anemia, al punto de la transfusión de sangre, y decía, no, a mí nadie me pone transfusión hasta que no me den teléfono. Mi derecho al teléfono nadie me lo puede quitar, pero no era teléfono para llamar, para preguntar quién ganó la Serie Nacional de Béisbol, no era que reclamaba teléfono para preguntar si la perrita, que no está mal que se pregunte, cada cual pregunta lo que quiere, su derecho, cada ser humano tiene su vida y su forma de ser y sus valores y sus principios, pero recalco, Juan Carlos me llamaba para preguntar si la perrita está gorda o dio a luz y ya tiene 4 o 5 cachorritos, él me llamaba para saber dónde va a cantar no sé quién o no sé quién más para allá estaba por aquí, quién estuvo por el otro lado. Él no llamaba para nada de eso. Él llamaba para grabar sus denuncias, para grabar con Juan Carlos González Leiva o con Guillermo, un periodista independiente de Antilla, la zona de Banes, Antilla, o con quien pudiésemos, con Marta Beatriz Roque Caballo, con quien pudiésemos a grabar nuestras noticias, nuestras denuncias, nuestras quejas, nuestra protesta, nuestros artículos, nuestros versos. Juan Carlos siempre estábamos, Juan Carlos y yo, en una competencia completa. ¿Quién denuncia más? ¿Quién publica más? ¿Quién protagoniza más protestas aquí? ¿Quién difunde más la verdad? ¿Quién levanta más preso a luchar por sus derechos y su libertad aquí dentro de la prisión? Así estábamos, Juan Carlos y yo, una competencia fraterna. Pero cuando llegué, lo primero que me dijo después que entramos en comunicación, y como a los 3 días, a los pocos días de yo entrar, ya estaba yo levantándome con una enguatada bota, 3 pares de media para que los tonfazos duelan menos sobre los tobillos, y él estaba llamándole a las 5 de la mañana y diciéndole, si me paran a la fuerza cuando pasen con el recuento, porque no me paro, porque no me da la gana, estoy ya gritando, abajo la tiranía, abajo Fidel, abajo Raúl, abajo aquí todo el mundo, todos los comunistas. Y yo digo, yo me voy también contigo en eso. Y así fue. Eso fue tremendo. Ese día se fue toda la población penal de aquella área a gritar con nosotros, todas aquellas personas sufridas, todas aquellas personas bajo el peor régimen carcelario de Cuba, en las peores condiciones, todas aquellas personas a quienes le habían partido en 1, 2 o 3 ocasiones algún hueso, que habían sido víctimas de múltiples torturas. Todo el mundo empezó a apoyarme. Y los gritos allí, de abajo la tiranía, y abajo el comunismo, y abajo Raúl, y abajo Fidel, aquello resonaba por todo el penal. Vino toda la guarnición, trajeron perros para intimidarnos y seguimos gritando. Y a mí me sacaron, me llevaron para una celda en una segunda planta donde me declaré en huelga de hambre. Tuve 11 días en huelga de hambre. Juan Carlos quedó abajo también en huelga de hambre, pero luego suspendió la huelga de hambre. Juan Carlos, por sus problemas de salud, serios problemas de salud, no aguantaba mucho tiempo en huelga de hambre, pero tenía un valor y una dignidad tremenda, que entonces decía, si hay que ir a la protesta, pues me voy a cortar. Cuando le convencía de que no debía seguirse cortando, que se había cortado demasiado, mucha pérdida de sangre en muchas ocasiones continuas, que era muy peligroso para su vida, entonces en varias ocasiones terminó cosiéndose la boca para deshidratarse pronto, porque entonces ni comía ni tomaba agua. Como me explicaba que no podía aguantar demasiado tiempo sin ingerir alimentos, pues quería caer, entrar en shock lo más pronto posible, y se cosía la boca. Lo llegué a ver con los labios cosidos con alambre, cuando vi a Michael Osorbo, Michael Castillo, con la boca cosida en una protesta en la calle, una huelga en la calle. Recordé siempre cómo Juan Carlos andaba con los labios aquellos completamente hinchados, y aquellos puntos de alambre, de cables de corriente, 3 puntos, y todo aquella, los labios después cuarteados por no tomar agua, por no comer, por la deshidratación. Bueno, me subieron para aquella celda en la segunda planta en solitario, y cuando a los 11 días bajé y empecé a recuperarme de mi larga, de mi huelga de 11 días, no vamos a decir que fue larga, Juan Carlos un día me dijo, oye, Osanil,
qué bueno que te mandasen para acá. Ahora sí me siento acompañado, porque aquí cuando yo iniciaba mi protesta por los abusos constantes, aquí habían hermanos de lucha que me decían que me estuviese tranquilo, que yo estaba provocando a los carceleros y que iban a tomar represalia con todo. Porque eso, desgraciadamente, lo tiene que vivir el opositor valiente, decidido, el opositor que no se deja intimidar, que no se deja humillar, que no se deja aplastar. Las críticas hasta de sus hermanos de lucha, varios hermanos de lucha, nos odian por nunca habernos dejado humillar, por haber protestado siempre, por no dejarnos pisotear como se dejaron pisotear muchos de ellos y se dejaron humillar y se paraban en firme con un uniformito de preso ridículo y por ahí andan haciendo unas campañitas y difamando por España, no sé por dónde, con un uniformito de preso que parecían unos muñequitos cómicos y entonces decían que Juan Carlos era un provocador porque protestaba por todo, por los abusos, por la pésima alimentación, porque si no me dan el teléfono, por la correspondencia que no llega, porque no me voy a dejar humillar. Y los hay así, los hay que, como saben que sabemos, lo que somos caballeros, somos personas con dignidad, con decoro. Y no vamos a andar por el mundo hablando de nuestros propios hermanos porque se hayan portado debilitos o blanditos y se hayan dejado pisotear o humillar en las prisiones. No vamos a andar hablando mal de ellos. Pero muchos de esos, varios de esos, que se dejaron humillar y pisotear y que se paraban en firme con su uniformito gris y que los pisoteaban constantemente, que los tenían aterrorizados e intimidados y no protestaban, nunca hicieron una huelga, nunca protestaron, hoy nos calumnian, nos difaman. Por suerte son unos poquitos, porque los que tienen vergüenza y decoro no se prestan para eso, aunque sepan a conciencia que no fueron muy rebeldes ni muy combativos en las prisiones. Cada cual hace lo que puede. Jamás lo hemos criticado. Y si estoy mencionando esto es porque hoy estoy hablando de Juan Carlos González, de Juan Carlos Herrera Acosta. Disculpen, de Juan Carlos Herrera Acosta. Juan Carlos González es el abogado invidente de Ciudad de Ávila que nos grabó nuestras llamadas la mayor parte del tiempo y a quien le estamos muy agradecidos. Por eso, Juan Carlos y yo tuvimos 3 años en esa prisión, que lo 8 en Camagüey. 1 año en el régimen de máxima severidad. Nos pasamos 1 año entero sin recibir un rayo de sol, porque dijimos que no íbamos a aceptar el sol en una especie de perrera, donde nos lo daban, que solo caían unos rayos del sol sobre el mediodía, 11, 12, 1 de la tarde. Temprano en la mañana no caía el sol, porque era cerrado con hormigón hasta bien alto y luego un enrejado de barra metálica, de lo que se llama cabilla acá. Y nos dejamos a seguir recibiendo el sol ahí. Dijimos que necesitábamos sol donde se pudiese caminar, porque aquello era un corral donde se pudiese caminar. Y como nos negamos a recibir sol ahí, nos metieron 1 año sin sol. Al año nos sacaron de ahí por la denuncia de nuestra familia, la protesta de mi familia, que mi familia siempre se estaba plantando y protestando frente a las prisiones donde Luis Enrique, mi hermano, y yo estuviésemos, y ante cualquier abuso, allá íbamos nosotros a la huelga de hambre, a la protesta, con consigna, con grito, levantábamos en la prisión de Camagüey. Una vez armé una protesta, Juan Carlos también participó de ella, y más de 400 presos comunes participaron de aquella protesta, más de la mitad de la población penal. Juan Carlos y yo estuvimos, repito, 3 años allí y protagonizamos muchas protestas juntos. Y cuando mataron a Mauri Medina Puy y a Carlos Rafael Labrada Oce en 2006, julio de 2006, Juan Carlos y yo nos dedicamos a difundir, a protestar dentro de la prisión constantemente, a organizar a los presos comunes a la protesta por aquel crimen y todos los demás crímenes y todas las cabezas rotas y todos los huesos rotos y todos los abusos constantes, toda la tortura constante allí en aquella prisión. Y teníamos un apoyo masivo allí de la población penal. Y la policía política empezó a decirle a los presos que se nos sumaban: yo voy a ver cuando saquemos a José Daniel y a Juan Carlos de aquí, qué se van a hacer ustedes. Yo voy a ver qué es lo que van a hacer ustedes cuando saquemos a José Daniel y a Juan Carlos de esta prisión. Y así fue, principio de septiembre de 2007. A mí me mandaron para la prisión de Guantánamo, provincial de Guantánamo, combinado de Guantánamo, y a Juan Carlos para Cubasí, la prisión Cubasí, o la provincial de Holguín, creo que estuvo en las dos. Luego supe, estando en Guantánamo, que
había perdido a su hija en un accidente de tránsito. Iba en una guagua, en un ómnibus, Yutong, de estos chinos, y hubo un accidente y murió su única hija. Recuerdo aquel momento muy fuerte para Juan Carlos. Juan Carlos salió hacia el exilio en España, luego vino hacia los Estados Unidos. Yo seguía en prisión hasta el año siguiente, de que él y otros saliesen para España, y luego fui junto a Félix Navarro el último en ser encarcelado. El último en ser encarcelado. En varias ocasiones conversé con Juan Carlos y hablamos de aquellos momentos de lucha permanente, de ver cabezas partidas, brazos partidos, piernas partidas, costilla fracturada constantemente. A Juan Carlos lo podían apalear, como lo apalearon allí en esa prisión, como lo golpearon. Podían arrastrarlo por todo el piso porque era delgadito, no pesaba, no llegaba a 50 y tantos kilos. Yo creo que no pasaba de 52, si mal no recuerdo, kilos. Era de muy bajo de estatura y muy delgadito. Y dos guardias enormes, de mi tamaño y hasta más alto que yo, de 100 kilos, lo arrastraban por todo el pasillo, y yo desde mi celda gritando: abajo la dictadura, abajo Fidel, abajo Raúl y Juan Carlos, por todo el pasillo, mientras lo arrastraban, gritando también. No se callaba, no nos callábamos. Tengo muy gratos recuerdos del valor, de la firmeza, del coraje de Juan Carlos Herrera Acosta. Salí de prisión el 16 de enero y a los pocos días me entero que Juan Carlos Herrera Acosta había muerto el 18 de febrero de 2024. Es decir, casi un año, 11 meses atrás. Había muerto de un infarto masivo en Siracusa, estado de Nueva York, donde vivía ya hacía unos cuantos años. Mi homenaje póstumo a este valiente guantanamero que conocí en la peor prisión de Cuba y que nunca lo vi acobardarse, nunca lo vi atemorizarse delante de uno, ni de 10, ni de 20, ni de 50 guardias. Un hombre con un coraje increíble, con muchísimo valor, y que no se dejaba pisotear, no se dejaba humillar. Así que gloria eterna a mi hermano de lucha, Juan Carlos Herrera Acosta.